Bueno, feliz cafecito, ¿verdad? Mandé, Para los que, perdón. pa- para los que están con frío, feliz cafecito. Sí, sí. Ujú. Y a ver, pero no, tenemos algunos compañeros de Argentina, ¿cierto? Debe haber, pero ustedes están entrando el calor, ¿cierto? Este sí es el verano ahí. Amparo, ¿de dónde es usted? De Colombia, Ah, de Cartago, Colombia, Valle del Cauca. Valle de Cauca. Ah, donde no hay tanto frío allá, ¿cierto? En Valle de Cauca. 27, 30 grados, más o Ah, menos. agradable, sí, un poco de Ajá, calor, sí. sí. La otra ¿Cuánto está semana la dicen que va a estar temperatura? frío en Colombia. Me pregunto, me van a dar. Sí, alguien de, no, tenemos de Bogotá, no creo que haya un compañero de Bogotá. Muy bien, bueno, que todos sean muy bienvenidos, gracias por estar aquí. Y de hecho, practicando así me hace pensar en una sugerencia que teníamos. Como está Eh, el queremos clima aquí. queremos agregar un grupito y puedo hacerlo, creo que para mañana, para pedir orientación en cómo hacerlo en el WhatsApp. Pero tenemos una idea de crear un grupo para este curso donde ustedes pueden aportar y compartir cómo les va con el proyecto final. No creo que, y puede ser totalmente opcional. Pero ya que somos un grupo un poco más pequeño, ustedes son estudiantes avanzados, no creo que tengamos que tener tanto miedo de memes y videos y todos estos mensajes, pero la idea es crear un espacio donde se puede aportar en un grupo de WhatsApp y decirnos cómo le va con el proyecto final o compartir fotos de usted y su grupo para el proyecto final. Entonces, mañana voy a averiguar cómo hacerlo y luego si tienen interés me pueden avisar y con todo gusto le agrego a este grupito que tenemos. También lo que quiero hacer antes de comenzar esta noche es apartar un poco de tiempo para conversar sobre cualquier duda que tiene que ver con el proyecto final, los planes para invitar a personas, las dudas, los miedos o lo que le emociona al respecto. Para recordarles, no tienen que empezar ahora. Hoy Hoy vamos a hablar, vamos a resumir las estrategias que hemos visto para invitar a personas. El jueves vamos a hacer la transición de hablar sobre cómo impartir el material y cómo dar una clase. Vamos a hablar un poco sobre la estrategia para enseñar. Y la próxima semana y la siguiente semana vamos a ver juntos los cuatro conceptos. Entonces, en 8 días vamos a ver pecado y entonces la gracia, luego la fe y por último las obras. Y vamos a pasar una lectura, una lección completa sobre cada uno de los conceptos que ustedes van a compartir para su proyecto final. Entonces, digo todo esto para decir, no tienen que empezar porque todavía estamos preparándonos para hacer el proyecto final. Pero hasta ahora, ¿alguna duda o algún plan pensando en los contactos que ya tiene y las personas que va a invitar? Solo quisiera crear un poco de espacio para conversar. Nelida, Araya, adelante. Hola, profesor, hola, compañeros. Es mi primer reunión en vivo. No me he podido conectar porque justo en estos días, lunes trabajo y jueves tengo la congregación. Entonces, nada, he estado viendo por grabaciones, pero no es lo mismo. Así que estoy como un poco desorientada con esto de los días. Y nada, eso para comentar eso. Y bueno, muchas gracias por esto, por la palabra, pero estoy como re desorientada. Por más que estoy haciendo en grabaciones, no es lo mismo, por eso me parece una buena idea el grupo para que la gente también vaya así como poniéndonos al día para las personas también que están con las grabaciones. Perfecto, Nelida, gracias. Eso sí, vamos a hacer porque puede ser otro lugar para hacer preguntas, consultas sobre el proyecto final. Gracias por seguir las grabaciones y por acompañarnos
esta tarde, esta noche. ¿De dónde es usted, Nelida? Yo soy de San Rafael Mendoza, Argentina. Ah, muy bien, excelente, de Argentina, muy bien. San Rafael de Mendoza, excelente. Gracias por estar aquí. Bien. Gracias, muchas gracias por compartir la palabra. No, al contrario, no, es un privilegio, gracias a usted. Y vamos a dar la palabra a Amparo y después veo la manito de Marco Antonio. Adelante, Amparo. Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Pidiendo excusas porque no puedo estar en todas las clases porque es en las horas de la noche, entonces me es difícil, pero pues veo las grabaciones y pues ahí estoy atenta haciendo las lesiones. En este momento estoy invitada ya a varias casas para formar el grupo y tengo un grupo grande en una casa de inquilinato, donde ya arranqué hace 2 semanas, precisamente los lunes en la noche. Entonces, pues ya el material está para trabajar. Ah, excelente. ¿Y ha empezado con los 4 conceptos o está juntando su grupo No, y en el futuro va a implementar? Ah, ok. solamente me estoy dando a conocer, presentando el trabajo que es que se va a hacer, pero yo creo que el próximo lunes ya arrancó en forma. En este momento, pues ya llevé dos profesionales, una psicóloga, una enfermera, tengo el proyecto una abogada y tengo varios profesionales para ir a dar también enseñanzas porque es muy importante complementar las cosas porque es gente de muy bajos recursos y pues tengo pensado en enseñar a preparar jabones, limpiadores de piso, bueno, cosas así para que ellos aprendan a trabajar y a ganar su sustento. Ah, muy bien, Amparo, excelente. Y de hecho, el lunes me parece perfecto porque el lunes vamos a ver, entonces en 8 días vamos a ver el primer concepto, pecado. Y después de que hayamos visto ese primer concepto, ya están listos. Entonces, si quiere empezar la próxima semana, otro compañero, o van a estar ustedes muy listos, muy preparados y entonces el jueves vamos a ver el segundo concepto. Entonces, si tiene su grupo cada 8 días, podremos ir por como un buen cronograma así. Gracias, Amparo. Y Marco Antonio, adelante. Am, sí, en realidad he estado trabajando con esa lista y tengo varias personas ya a las cuales le he puesto el ojo. Am, Estoy esperando el banderillazo de salida, pero he tratado de hacer contacto ya con algunos de ellos, am, queriendo obtener de los 5 círculos que manejamos, ¿verdad? De personas, familia, amigos, vecinos, conocidos y también desconocidos y, ¿por qué no, también algunos enemigos, ¿verdad? Yo los pongo en esa categoría, ¿no? Porque realmente no tenemos eh, enemigos, pero alguna malentendido hubo en el pasado, que hay que incluirlos también. Tengo en mi lista un total de unas 8 personas por el momento, de las cuales tengo contacto con 3 o 4 de ellos ya. Una de ellas me dio ya am, aceptación para empezar las reuniones, pero lamentablemente con esta persona estoy a hora y media de camino. Entonces no puedo traer aquí a casa, sino que probablemente tendrá que ser en el domicilio de ella, ella y su hijita. La otra sí no la puedo traer, está como a una hora de acá también. Está totalmente de acuerdo, pero ha quedado en darme horario. Cuando la otra persona sí ya me dijo con seguridad que sí lo vamos a hacer. Y tengo 2 personas más a las cuales estoy esperando que me den respuesta de que si van a participar. Estas 2 personas sí están aquí cerca. No sé si nos vamos a reunir en mi domicilio o en el domicilio de ellos,
pero dos de ellos son familiares, otro es un amigo con otro amigo, o sea, estamos buscando personas, pero no solamente a la persona en sí, sino que estamos tratando de que esta persona al mismo tiempo invite a otras personas, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues en este momentito, pues estamos esperando con mucha expectativa, porque para mí esto es como poder, yo sí sueño con tener un grupo sembrador aquí en el país y, y pues sí, yo sí les pido a todos los compañeros que me ayuden a orar por este grupo. Ah, nosotros no tenemos una congregación como tal acá en el país, ¿verdad? Y pues ahí les ruego sus oraciones por este grupo que están haciendo. Solamente por el momento, compañeros, buenas noches. Muchas gracias, Marco Antonio, y gracias por también ser flexible en cuanto a viendo las puertas abiertas, si es necesario, eh, dar el material de forma personalizada o con una persona aquí y otra persona por allá y ir a su casa, pues excelente. Y esto también puede ser el inicio de un grupo sembrador. Un grupo sembrador puede empezar con una sola persona y Dios va a bendecir la obra y el esfuerzo a su tiempo. Gracias, Marco Antonio. Y muy bien, no veo otras manos. Entonces, vamos a entrar en materia para hoy. Ah, no, Guillermo y León. Adelante, Guillermo. Buenas noches, pastor y compañeros, y que la bendición de Dios y la luz del Espíritu Santo nos guíe siempre. Pastor, no, yo quería comentarle, pues ya había, que comenté un poquito tarde, no, ya ustedes estaban como hablando de lo que cada uno tiene. Yo tengo una lista por el momento de 6 personas, pero esa lista están mis hijos y mis hijos que también son conocedores de la palabra. Tengo 2 hijos que son conocedores y leen la palabra. Entonces yo de pronto empiece con ellos y pueda utilizarlos así como Pablo utilizó a, a Bernabé bueno, y no me acuerdo ahora del otro, pero él los utilizó porque ya conocían. Y como ellos conocen, quiero utilizarlos de pronto como para que me ayuden a conseguir más gente con los cuales pueda trabajar. Pero yo le había comentado que yo haría una por Zoom y que haría una físicamente con las personas. Por el momento estoy pensando la de Zoom. Como dice usted, que la semana entrante, ya después de que trabajemos el primer concepto, el pecado, entonces ya empezamos ya como a, ¿qué le dijera yo? A diseñar las invitaciones y a mirar a ver cuándo fechas para reunirnos. De todas maneras, muchas saludes, profe Matt, y que Dios me lo bendiga y a los compañeros también. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y sí, siempre y cuando sea posible queremos hacer algo presencial, pero a veces no es posible. Y entonces agradezco buscar la forma de hacerlo, incluso si sea por el Zoom. Muy bien, vamos a ofrecer una oración y después continuar con el plan para la lección 7. Vamos a resumir las estrategias que hemos visto y pensar en cómo vamos a aplicar una estrategia a las personas que tenemos en nuestra lista, pero vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Te damos gracias que no estamos solos. Cuando tu Hijo dio la gran comisión, Él prometió estar con los discípulos hasta los confines del mundo y para siempre. Y sabemos que contamos con su presencia hoy en día, mientras estamos haciendo planes para nuestro proyecto final. Pedimos tu bendición sobre las invitaciones que vamos a hacer, sobre el material que vamos a compartir.
Danos fuerza y valentía para hacer las invitaciones y enseñar los conceptos con mucha confianza. Pedimos tu bendición sobre nuestra clase esta noche. La encomendamos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 La lección 7, aplicación de las estrategias a tu lista. Y antes de resumir las estrategias que hemos estudiado en este curso, vamos a hablar un poco sobre la flexibilidad de Pablo que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que también podemos ver por medio de las cartas de Pablo. Y ya hablamos un poco al respecto, diciendo que pues Pablo tenía sus estrategias y nosotros podemos aprender de él, podemos aprender de todos los misioneros de la iglesia primitiva, pero tenemos flexibilidad hoy en día en cuanto a cómo vamos a llegar a las personas. Cuando Pablo viajaba, pues era un misionero viajero, ¿cierto? Estaba viajando mucho. Y cuando él viajaba para llevarles el evangelio a otros, nunca cambió su mensaje. Y esto es importante para nosotros. No es que vamos a tratar de hacer que la palabra sea más suave o sea más fácil de recibir. No vamos a compartir el mensaje. Pablo llamaba a las personas al arrepentimiento predicando la ley y él también proclamaba las buenas nuevas de que Jesús es el Salvador del pecado y la razón por la que tenemos la vida eterna. No obstante, él sí cambiaba su método para compartir ese mensaje, dependiendo del público con el que quería compartirlo. Y podemos ver hasta algo parecido con los evangelios. Mateo escribió a la comunidad hebrea, entonces él cita muchas veces o él hace referencia a las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en la vida de Jesús. Pero Lucas escribió a un público que no tenía tanto conocimiento, entonces él tenía que a veces, y Marcos también, explicar algunos conceptos judíos. Entonces vemos que es importante tener como buena comprensión del público que tenemos. Entonces Pablo, sabiendo, conociendo a su público, a veces cambió su estrategia. Cuando hablaba con judíos y gentiles convertidos al judaísmo, muchas veces comenzaba con las escrituras del Antiguo Testamento, porque su público estaba familiarizado con ellas. Tiene mucha razón, ¿cierto? Si son judíos, van a saber muy bien de las escrituras del Antiguo Testamento, entonces ahí voy a empezar y luego hacer la conexión con Jesús. Cuando estaba en Atenas, hablando frente al Areópago, citaba a filósofos paganos, porque los hombres del Areópago conocían sus escritos. También usaba un altar que la gente ahí había construido a un Dios desconocido para darles a conocer al verdadero Dios. También tiene sentido. Oh, si ellos están muy metidos en los escritos de los filósofos de este día, voy a citarlos para hacer una conexión, ¿no? Ahí tienen un Dios, un altar a un Dios no conocido. Entonces voy a decirles, pues yo puedo contarles acerca de un Dios conocido y quién es y qué ha hecho. En Listra utilizó el conocimiento natural de Dios, evidencia de la bondad de Dios en el mundo creado para tratar de alejarlos de sus ídolos y dirigirlos a Dios que salva. También tiene mucha razón. Hoy en día, si estuviéramos hablando con personas muy a favor del medio ambiente, podríamos empezar con la creación y decir, sí, es verdad, el medio ambiente es una maravilla, ¿cierto? ¿Y por qué es tan maravilloso? Pues
porque hay un Dios todopoderoso que hizo todo esto según un diseño supernatural. Eh, eh, Pablo también habló de su flexibilidad en 1 Corintios 9, 20 a 23. No tengo estos versículos aquí en la lámina, pero vamos a escuchar 1 Corintios 9, 20 a 23. Dice la palabra, entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos, aunque aunque no estoy sujeto a la ley. Entre los que están sujetos a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley. Aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles, me comporto como todos ante todos para que de todos pueda yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Entonces, si es de mucha ofensa comer jamón, no voy a comer jamón. Si todos están comiendo jamón y yo tengo la oportunidad de sentarme y platicar con ellos, sí, voy a recibir y comer con todo gusto sándwich de jamón, en resumen. Entonces, sin cruzar una línea, sin caer en el pecado, pero reconocer quién es el público y cómo puedo yo adoptar mi estrategia a tal público sin cambiar el mensaje. Hoy vamos a hablar sobre aplicando las estrategias que hemos visto, conversaciones sinceras, imprimir algo, compartir algo de forma digital, reclutar a alguien, usar el proyecto final como una forma para crear un público. Vamos a hablar de estas estrategias y también tomar en cuenta la lista de personas que tenemos y tratar de asignar una estrategia a cada persona en nuestra lista que tenemos. Porque estamos aquí con esta pregunta: ¿cuál es la mejor manera de invitar a cada uno de las personas en nuestra lista? Entonces, vamos a volver ahora a hablar un poquito sobre Pablo, pensando en lo que el profesor Nixon compartió con nosotros en el video. ¿Cómo describiría el método de Pablo para hacer discípulos? Viendo los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo, pensando en lo que profesor Nixon compartió con nosotros, ¿cómo describiría su estrategia? Ya compartí un resumen más o menos, pero ¿quién puede agregar algunos detalles más pensando en la estrategia de Pablo? ¿Por dónde empezó muchas veces? ¿Y con quiénes empezó muchas veces Pablo? Sí, Marco Antonio, adelante. Sí, lo que yo puedo observar es de que Pablo, en un principio, cuando él empezó a pregonar la palabra de Dios, el santo evangelio, am, él un primer momento fue a los judíos, a los de su misma nacionalidad, y para hacerse presente con ellos aprovechaba, me imagino que utilizaba los sábados, que ellos se reúnen en la sinagoga, para hacerse presente donde ellos, ¿verdad? Pero en vista del el rechazo y la persecución que fue objeto, Pablo empezó a ir a los gentiles también. De hecho, hubo quizás un momento
en que dejó de hacer tanto partícipe a los judíos, aunque sí siguió con ellos, ¿verdad? Porque en alguna carta dice que él también tenía deseo de que su pueblo, alguno de su pueblo se salvara, ¿verdad? Pero usted mencionaba hace un rato las estrategias que él usó, pero otra cosa que él utilizó fue de que empezó a viajar con una compañía, en un primer momento con Bernabé, ¿verdad? Pues no iba él solo, en un primer momento iba con Bernabé y con Juan Marcos, pero luego él buscó, según cada lugar, buscó personas de las cuales poderse auxiliar porque era lógico que él no iba a poder estar en todos los lugares al mismo tiempo, pues y es así como comisionó a unos en un lado, entiendo yo de que a otros los comisionó para otro lado y de esa manera Pablo ah, pudo, pudo, pudo alcanzar un mayor territorio, ¿verdad? Yo realmente también veo yo de que Pablo era una persona muy observadora y eso es algo que también nosotros podemos utilizar. Am, Me llama la atención cuando él llegó a hablarles a los de Macedonia y les dijo, miren, a ese Dios que ustedes no conocen, de ese es el que les vengo a hablar. Entonces él se utilizó ese argumento para interesarlos a ellos, ¿verdad? Am, ese es una estrategia que nosotros podemos utilizar cuando, cuando vamos a hacer contactos con personas con las cuales no tenemos como mucha afinidad, pues. Tratar de investigar cuáles son los intereses de esas personas. Claro, habiendo orado previamente, tal vez indagar alrededor. Y si en algún momento, pues, llegar a la casa, vemos que tiene un rótulo o una pancarta del Real Madrid o de algún equipo de fútbol por ahí, pues, podemos utilizar esos temas como para hacer conversación y luego guiar la conversación hacia el tema que a nosotros nos interesa. Yo creo que Pablo utilizó muchos métodos para hacer sus discípulos. Ese es mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Marco Antonio. Y sí, algo tan sencillo como estar en la casa de alguien y ver que, no sé, en otros países, pero yo estaba, antes de mudarme para México, estaba trabajando mayormente en Colombia, viajando por casi todas partes y haciendo visitas a personas en su hogar. Y me imagino que puede ser igual en otros países, pero ahí siempre, muchas veces fue el Salmo 90, ¿cierto? El Salmo o 91, Salmo 90 o 91, siempre ahí la Biblia abierta a este salmo. Y ahí una gran oportunidad para hablar un poco. Vamos a leer este salmo. ¿Y qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué es el significado para nosotros? 90, el salmo de Moisés, creo, y el 91 es el salmo que usamos para viajes. Muy bien, gracias Marco Antonio. Luis, señor Luis de Ecuador, adelante. Bueno, el hermano ya aportó mucho, pero yo lo voy a hacer como un tipo de resumen. Pablo hacía discípulos, o sea, invirtiendo mucho tiempo, hacía líderes también y predicaba incansablemente, sin importar la situación que él estaba pasando, como estaba preso y todo eso que ya conocemos en la palabra, pero él siempre predicaba para que las personas se conviertan y a la vez también hacía para que los nuevos creyentes estén creciendo en la palabra y sean obedientes a la palabra. Eso es lo que yo puedo aportar. Muchas gracias, Luis. Gracias por mencionar que Pablo identificaba a personas para capacitar, para que fueron líderes. Y esto también tiene que ver un poquito con algo que Marco mencionó, que él viajaba con otros, trabajo en equipo. Y eso es buenísimo también, siempre y cuando sea posible.
trabajar en equipo, porque ahí hay dos par de ojos, hay como dos mentes para responder a preguntas, para observar. Entonces, de hecho, el nivel sembrador, el nivel de estudios que viene después de este nivel discipulado, hay un curso y todo curso tiene que ver con identificando a otras personas para capacitarlos para el ministerio. Gracias, Luis y Guillermo. Adelante. Sí, pastor, Pablo, pues con todo su fuerzas, todo su amor y apasionamiento por seguir a Cristo, él se sometió y estaba dispuesto a estar en toda parte. Es decir, viajaba mucho, era muy inteligente para dejar en las partes donde fundaba, era muy inteligente para nombrar quién se encargaría de esas iglesias o de esos grupos, y estaba a toda hora reconviniéndolos, como lo muestran sus epístolas, dirigidas a todas esas iglesias que fundó. De todas maneras, entonces, él de admirar esa voluntad y esa voluntad tan férrea de seguir a pesar de las dificultades, a pesar de que lo apedrearon, no, no sé, no, me parece que fue en lista, y a pesar de que todos se oponían, de que armaban calumnias contra él, eh, es excelentísimo el trabajo de Pablo para la iglesia, y yo creo que es el más importante de los apóstoles, a pesar de que no vivió con Jesús propiamente. Pero eso lo demuestran sus cartas, la preocupación por por los siervos o los que estaban ya bautizados, de no dejarlos solitos para que no fueran a caer o a salirse de la fe o a estar practicando cosas que no decía el Evangelio. Me parece pues que eso más o menos resume también lo que lo que Pablo hacía, y de, delegaba mucho en Timoteo, en todos los que conocemos de esas cartas. Delegaba, Bernabé lo acompañó, Juan también lo acompañó, pero se separó, y de todas maneras, pues hay que seguir ese ejemplo de Pablo. Si queremos, si queremos verdaderamente vivir y hacer la gran comisión encomendada por Jesucristo. Es todo, pastor. Muy bien, Guillermo. Sí, delegaba mucho. Vemos esto con Timoteo, con otros también. Y lo que usted mencionó, ay, se me fue, cuidaba, ¿cierto? Él cuidaba eh, las almas. Por eso, Tenía mucho celo, tenía sí. mucho celo. Exactamente. Entonces, cuando él escuchó acerca de los problemas entre los corintios, les escribió una carta, unas cartas. De hecho, pudiera haber sido otra carta que no tenemos, que fue perdida. Tres cartas a los corintios. Los cristianos en Gálatas, cuando se metieron en problemas doctrinales, les escribió. De hecho, muchas veces en las cartas que Pablo escribió, él escribió para cuidar la fe, para cuidar el alma de otras personas. Muy bien, gracias Guillermo. Y Verónica Ríos, adelante. Gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, en esta parte de la lectura, ¿no? Que es el Hechos, capítulo 13, a mí lo que me llama la atención y realmente me agrada porque ya lo había visto en otra oportunidad y hoy sí me llama la atención en el hecho, en el sentido de que Pablo en esta historia entra a la sinagoga donde habían los sacerdotes, los eruditos, ¿no? Los que conocían de la palabra de Dios, en este caso la Torá o el Antiguo Testamento, ¿no? Un poco conocimiento, pero Pablo estaba predicando y dando a conocer el Evangelio, ¿no? Cosa que en ese tiempo, pues obviamente no lo conocían, no lo creían y precisamente eso llevó a que crucificaran y mataran. Ah, muy bien. ¿Quisiera continuar, Verónica?
No la escuchamos, perdón, Verónica. Se cayó, se cayó la conexión. Este, a ver si regresa, Verónica. Podemos volver a Verónica para escucharla, pero muchas gracias por los aportes y vemos pues algunos temas en común pensando en sus comentarios y también pensando en la estrategia, el método de Pablo. Muchas veces él comenzaba con quienes conocían algo de la Biblia, los judíos, gentiles temerosos de Dios en la sinagoga, y él usaba lo que ellos sabían, el Antiguo Testamento para completar lo que no sabían. Jesús es el Salvador prometido, que vino para salvar a todos. Y la tarea nuestra puede ser parecido, porque hay muchas personas a nuestro alrededor que saben un poquito, ¿cierto? Que tal vez han ido a misa o han ido a la iglesia algunas veces, tienen un poco de comprensión, pero tienen huecos. Y nosotros tenemos la oportunidad de llenar los huecos con la verdad. Ah, Verónica, adelante. Se cayó la conexión, pero le damos la palabra de vuelta. Sí, me sacó de la clase. Sí, yo lo que les comentaba es que ya había leído esto antes, pero no lo vi como ahora lo estoy viendo, ¿no? De que Pablo muy inteligentemente decidió entrar a la sinagoga donde habían personas que sí conocían bastante de la ley de Dios, como también habían gentiles, a lo que yo puedo entender, ¿no? Sin embargo, esa gente obviamente no creían en Jesucristo, ¿no? Por eso su trabajo misionero de Pablo era llevar el evangelio, dar a conocer quién verdaderamente era Jesucristo, ¿no? Y qué era lo que había hecho. Esta gente al conocer de la ley de Moisés, ¿no? La ley de Dios, pues narró, utilizó toda esa historia desde los antepasados, cosa que ellos iban a ir comprendiendo bien desde dónde venía pues nuestro Mesías, ¿no? Porque realmente era él el Mesías y utilizó partes estratégicas de esa ley que ellos realmente conocían hasta llegar al punto de que da a engranar de que realmente Jesús es el Mesías, aquellos que ellos crucificaron, aquellos que mataron, que despreciaron, ¿no? Y sí, a mí me gustó en el sentido de que podría yo utilizarlo porque es un resumen prácticamente de todo un Antiguo Testamento hasta la obra redentora de Jesucristo. O sea, alguien que conoce poco, o sea, es un resumen muy bonito, muy fantástico, muy ideal, creo yo, y a mí me gustaría utilizarlo. Muy bien, excelente. Sí, empezando con personas que ya conocían un poco, pero él les explicó la historia completa, la historia total. Muy bien. Y a veces, entonces, muchas veces empezó así. Pero también a veces él llegó a personas que no conocían nada del Antiguo Testamento y él utilizó cosas como la creación, que es una evidencia de que hay un Dios, la conciencia, la ley de Dios escrita en nuestro corazón que dice que hay bien y hay mal. Él utilizó estas cosas, estos conceptos, la creación, la conciencia, para hablar con las personas sobre la verdad. Bueno, tenemos una conciencia, hay bien, hay mal, ¿por qué? ¿Quién decide qué es bueno y qué es malo? ¿Qué pasa si hacemos algo malo? ¿Qué merecemos? Pero, ¿cuál es la solución de Dios para nosotros? La salvación gratuitamente por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué existe este mundo? Porque hay el sol y las estrellas y la luna y los océanos y las montañas, todo eso, pues porque hay un Dios creador. Pero no solo creó el mundo, sino quiso salvar el mundo. Guillermo León, adelante.
Sí, pastor, yo quería también agregar algo que me llamó mucho la atención. Tanta la fe, tanta la dedicación de Pablo, el amor a llevar el evangelio a todo mundo, que me acuerdo mucho del pasaje donde estaba un mago falso, que había un profeta falso, un mago, no recuerdo el nombre, de todas maneras, estaba con otra persona que delante de él hizo un milagro. Entonces, eso, a mí me llama mucho la atención cuánto era el poder que tenía Pablo, que le había dado Jesucristo para llevar la obra de esa manera. Y el que estaba con ese falso profeta, de una vez se convenció de las maravillas y del Dios verdadero. Eso lo quería poner como algo que me impactó. Muchas gracias. Muy Matthew, le hago bien. otra preguntita. Sí, Usted adelante. no estuvo en Medellín, usted no estuvo en Medellín cuando yo iba donde el profe. Bueno, yo estaba yendo a Medellín como casi, como, como una vez al mes o por lo Ah, menos cada 2 meses, cada 3 meses, pero, pero eso fue hasta como el año pasado, no he ido para un año más o menos. yo creo que yo lo conocí allá donde el amigo Herrera, donde el profesor Sí, Herrera, ujú. que yo, allá fue el pero usted me abrió la puerta. Eso quería Ah, confirmar. Sí, pudiera, Guillermo, sí, puede ser excelente. Ay, claro, qué gusto compartir con usted de con nuevo. Henry. Sí, Qué rico, qué rico. Me alegra sí. mucho, Matthew. No, gracias, Que porque esté muy siempre me bien. hospedaba ahí en la casa de Henry, en la iglesia. Sí. Eso. Bueno, Ah, Dios lo muy bien. bendiga y perdone la interrupción, pero quería salir de esa duda que tenía. No, muchas gracias. No, tranquilo. Muchas gracias. Bueno, Dios lo bendiga, pastor. Igualmente, qué bendición. Muy bien, entonces vemos que a veces él, Pablo, comenzaba con personas que ya sabía algo. A veces él se dirigía a personas que no conocían nada y él utilizaba cosas como la creación y la conciencia. Luego, cuando había un grupo de creyentes, Pablo trabajaba en identificar y capacitar a líderes, y eso es algo que queremos hacer también para que no estemos haciendo la obra solos. De hecho, por eso existe Academia Cristo, para formar un equipo más grande, con ustedes siendo integrantes a nuestro equipo. Y también muchas veces Pablo utilizaba historias bíblicas para captar la atención de la gente y para enseñar las verdades de las escrituras. Y mucha flexibilidad para nosotros, pero cosas que podemos también poner en práctica. Vamos a cambiar un poco de tema y hablar de, pues, a pesar de toda la diversidad que existe en el mundo, los países diferentes, las culturas diferentes, los idiomas diferentes, ¿qué tienen en común todas las personas? Bueno, todos nosotros somos pecadores. Merecemos la ira de Dios, pero también todos nosotros hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Y esta justificación puede ser nuestra por medio, personalmente, por medio de la fe. Romanos 3, 23 y 24 dicen, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eh, Todas las personas que ustedes tienen en su lista tienen estas dos cosas en común. Son pecadores, pero también Cristo murió por ellos. Eh, entonces, vamos ahora a pensar en la lista que tenemos. Y si no lo ha hecho, ahora le pido que haga una lista de 10 personas. Si no puede llegar hasta 10, no se preocupe. Si tiene 15, 20 personas, excelente, muy bien. Vamos a poner 10, eh, sabiendo que hay flexibilidad. Personas de su red, de su círculo de amigos, familiares, conocidos, vecinos,
como Marco Antonio nos dijo, puede ser también los enemigos, las personas que no nos caen muy bien. Podemos ampliar el círculo un poco, también los no conocidos. Y vamos a pensar en cómo voy a invitar a ellos. Voy a empezar una conversación sincera, hablar sobre la muerte y la vida, la muerte que merecemos, la vida eterna que tenemos en Cristo, y entonces invitar a la persona a aprender aún más por medio de mi proyecto final. Y a veces una conversación sincera y directa sobre los asuntos espirituales puede ser un buen punto de partida para invitar a una persona a que aprenda más. Vamos a compartir recursos impresos y digitales, ya sea imprimir algo, escribir una nota, compartir un devocional, un video, una canción, y luego dar seguimiento para eventualmente invitar a la persona a participar en el proyecto final. También en una de nuestras clases hablamos de la creatividad, y podría usted usar su proyecto final como una excusa, en un buen sentido, de crear un público para el evangelio, y hablar con personas y decir, pues, estoy en un programa de capacitación, me toca poner en práctica lo que he aprendido, tengo un proyecto final, tengo que impartir un curso breve, necesito personas para participar no hay ningún costo, sin compromiso, sin obligación. Son simplemente 4 lecciones sobre 4 temas de la Biblia. eh, la creatividad. Y la cuarta estrategia que vimos fue reclutar a personas a ayudarnos. Y todos nosotros podemos pensar en nuestros amigos que son buenísimos para invitar a otras personas. Tenemos un grupo sembrador aquí en México, de hecho en Tlaxcala, unas horas al sur de México. Y ahí el sembrador es buenísimo para invitar a personas. Yo voy y hay unos 60 personas ahí, y trato de preguntar a todos, ¿y cómo llegó por primera vez? Eh, ¿Por qué vino aquí por primera vez? Y todos me dicen, Juan me invitó, Juan me invitó. Entonces, algunos de nosotros tenemos la bendición de invitar, y si usted no tiene este don, tal vez hay alguien dentro de su red de amigos y familiares que ya tiene interés, que ya tiene planeado participar en su proyecto, que puede invitar a otras personas. Entonces, esta es una tarea que voy a asignarles ahora, y quiero que ustedes comparten la tarea conmigo, y pues pongámoslo para el jueves, para que el jueves podemos volver a conversar respecto al tema. Entonces, esta es la primera parte del proyecto final. No se preocupe en cuanto a su consejero, porque necesito confirmar para algunos de ustedes quién va a ser el consejero. Pero quiero que hagan de forma escrita su lista de personas a quienes usted va a invitar, y poner ahí su estrategia. Dice, ok, fulano voy a invitar, voy a compartir con él un devocional, un video, un link de un video para un devocional, y dentro de 5 días voy a darle seguimiento e invitarlo a mi proyecto final. Y para José María, voy a, eh, somos amigos hace mucho tiempo, entonces voy a pasar por su casa y explicarle que tengo un proyecto final y pedirle que participe. Entonces, esta es como una tarea especial, hacer su lista de nombres y atar una estrategia a cada uno de los nombres, y también decirme. Puede ser por un mensaje de WhatsApp, no tiene que hacer algo bastante formal, pero decirme cuándo y dónde planea usted reunirse. Entonces, estoy pensando los sábados en la noche en mi casa.
o los domingos en un café, cafetería, o una biblioteca, o en un parque, lo que sea. También, qué le pone nervioso y qué le entusiasma. Y yo voy a compartir estas cosas con usted en el WhatsApp. Voy a plantar un recordatorio ahí diciendo que pues quiero que me compartan ustedes estas cosas. ¿Cuáles son sus preguntas, hermanos, hermanas, sobre esta tarea especial? Lista de nombres, estrategias, donde cuando planean reunirse, que los pone nerviosos y que los entusiasma. Sí, Guillermo León, adelante. Correcto, Pastor Mati. Lo que quiero preguntarle es, ¿el consejero va a ser uno de nuestros elegidos para hacer estas reuniones o podemos elegir a algún profesor de nuestro que hemos tenido durante los cursos que hemos realizado con Academia Cristo? Y lo otro, que usted nos va a mandar por el WhatsApp toda, cada cosita para tenerla muy clara de que vamos a hacer la lista, las estrategias y cuándo vamos a empezar. Eso nos lo vas a colocar por el WhatsApp. Exacta, Correcto. correcto. Sí, todo esto voy a poner ahí en el grupo de WhatsApp. Y para el consejero, normalmente asignamos consejeros porque trabajamos por regiones y Dios mediante, los consejeros van a hacer visitas a los estudiantes en el futuro, si es posible. Entonces, para administrar bien el presupuesto que tenemos para viajes, trabajamos en regiones. Por ejemplo, el profesor Zach Sartorius se encarga con Argentina. Y tiene sentido porque si va a pasar si va para Mendoza, probablemente va a tener que hacer escala en Buenos Aires y él puede hacer visitas en Buenos Aires y entonces en Mendoza. Su servidor, yo me dedico a América Central, entonces si tengo privilegio de pasar para visitar a Marco Antonio, no es tan lejos hacer una parada en Honduras para ver a Víctor Castellón o ver nuestro compañero que está por otra parte de El Salvador también. Entonces, pero tenemos dos quienes están trabajando en Colombia, el profesor Luke Belki y el profesor Luis Acosta. Entonces voy a hablar con usted, Guillermo, voy a hablar con ellos y vamos a hacer un plan. Adelante, Guillermo. Entonces, sí, yo estaba pensando, sí, en los mismos que tuve cuando tuve que cancelar el curso porque no pude hacer lo último, o sea, no pude reunir las personas, porque yo me encontraba de viaje donde un hijo que estaba en Cartagena en ese tiempo. Entonces yo sí estaba con Luis Acosta y estaba con el pastor Luke. Eso era lo que quería saber. Voy a escoger a los mismos para definitivamente tener la oportunidad de tenerlos acá. Muchas gracias, Pastor Matthew. Claro que sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Otras preguntas sobre esta tarea, Abdón Kandori, adelante. Sí. Pastor, buenas noches. Yo tengo una dificultad. Estaba escuchando ahorita mediante celular. Mi laptop está sin enchufes y tengo algunas Mm, otras dificultades. Este, a ver, yo soy responsable de un pequeño grupo, pero yo estaba pensando en integrar a ese pequeño grupo por lo menos unos 4 a 3 personas. Y usted estaba diciendo también, prepararles también, ¿no? A esas personas para que compartan también, porque nosotros nos reunimos, los domingos. ¿Será eso posible en este curso como proyecto final? Sí, no hay problema. Si ya cuenta con un grupo, no hay problema. Puede hacerlo así, como usar el grupo que ya tiene, invitar a unos nuevos a acompañarles, pero no hay problema. Tenemos muchos estudiantes que ya tienen grupo y entonces puede impartir el material a ellos. Muchas gracias, pastor. Esa era la duda. De nada, de nada. Y Wilfredo Osorio, adelante. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Un poco tarde, pero
Eh, Mi pregunta es, mi persona, yo estaba ayudando dentro de la iglesia en la parte de consejería. Entonces ahora cuando yo voy a trabajar para este proyecto, ¿cómo podría ser pastor? Explíqueme un poco más que usted ya trabaja en consejería en la iglesia y está buscando cómo hacer el proyecto. Sí, sí, exactamente. Sí, puede, Y eh, o, y quiere hacerlo en su iglesia de alguna forma. sí, pero alguna visión es como el pastor no comparte, entonces hay un problema, ¿no? Entonces comenzaría de cero. Ah, sí, sí, porque eso es, sí, pues sí. Si el pastor, porque si no queremos hacer que haya problemas, entonces si es necesario empezar desde cero, invitar a unos nuevos a hacer el proyecto o colaborar con su iglesia y decirles, bueno, estoy en este programa de capacitación, no es, es con otra iglesia, pero ha sido de bendición para mí y tengo que hacer este proyecto final. Ya puede ser transparente con ellos y decirles a ellos lo que está haciendo. Y tal vez platiquemos un poco más también y llámame y para que yo pueda entender un poco mejor el contexto. Ya, ya, pastor, entonces internamente yo te voy a estar llamando para poder conversar más a fondo esto. Perfecto, perfecto. Sí, porque a veces depende de la situación, muchos factores diferentes. Sí. Porque yo quiero seguir avanzando con el estudio. Ujú. Y si no presento este proyecto, entonces posiblemente no me van a poder evaluar, ¿no? Ah, sí, sí, para hacer este proyecto es necesario para avanzar al siguiente nivel. Sí, sí. Mm, Pero hay mucha flexibilidad. Entonces, si puede invitar a tres personas, tal vez tres personas que no pertenecen a su iglesia, un vecino, unos amigos, y puede impartir el material a ellos, puede aprobar el curso. ujú. Y los materiales para comenzar, ¿sería la réplica de las clases que hemos recibido o hay un clase especial para esto? Sí, es el material que ustedes van a impartir para el proyecto final es un curso breve que se llama Los Cuatro Conceptos. Son pecado, gracia, fe y obras. Y la Mm, próxima semana vamos a ver en detalle estos conceptos. Sí. Claro, excelente, porque la gracia sería el punto de partida, ¿no? Eso sí, y hablamos y de hecho en 8 días vamos a hablar sobre el pecado y gracia y cómo van juntos, ¿cierto? El pecado es el problema y la gracia es la solución. Y no queremos Ujú. hablar del pecado sin hablar de la gracia, pero hablar del pecado es necesario para apreciar la gracia. Vamos a hablar de esto la próxima semana. Ya, gracias, pastor. A usted, gracias, Wilfredo. Verónica Ríos, adelante. Sí, profesor, para despejar dudas, esta parte uno del proyecto final, ¿cuándo tendríamos que presentar? O sea, sería solo presentar el, el- la parte escrita, ¿no? O sea, no aún así ya el desarrollo. Sí, y el proyecto final es un proyecto práctico. El proyecto es, hay la parte una que es un poco, tendrían que escribir un poco, escribir la lista de sus nombres y las estrategias, pero la mayor parte del proyecto final es juntar su grupo e impartir los cuatro conceptos al grupo. No tienen que preparar algo escrito, no tienen que escribir un estudio, un guía de profesor. Nosotros vamos a brindar a ustedes todos los materiales y ustedes simplemente tienen que utilizarlos en su proyecto. Ya, entonces lo que se muestra aquí en pantalla lo tenemos que presentar ¿hasta cuándo? Eso es lo que no Oh, eso es escuché. para el jueves, para el jueves. Y eso es muy informal. No tienen que trabajar mucho en esto, pero quiero que hagan su lista de nombres
pensar en cuál estrategia va a usar, dónde y cuándo va a juntar, perdón, juntar su grupo. Y hasta puede ser como en un mensaje de WhatsApp. Oh, me pone nervioso tal cosa, pero me entusiasma esta cosa. Muy sencillo, no tiene que ser bien pulido. Eso es más, quiero que sea de bendición para usted. Entonces, para este jueves, pero no tiene que ser como bien pulido en una hoja perfecta. Puede ser mensajes unos mensajes de WhatsApp. Ok, gracias. De nada. Y voy a reiterar todo eso en el WhatsApp. De hecho, voy a tomar una captura de pantalla de esta lámina y poner la lámina en el grupo de WhatsApp también. Muy bien, muy buenas preguntas. Muchas gracias. Vamos a cerrar con un recordatorio para nosotros. Eh, es Dios que hace crecer. Eh, Puede que tengamos muchas preocupaciones con respecto a reunir a un grupo y enseñarles la palabra de Dios a sus miembros. Que nos emocione mucho hacerlo, que estamos con ganas de hacerlo y estamos listos y preparados, listos para empezar. Y una cosa importante es recordar que es Dios que hace crecer el grupo. Y eso es lo que eh, Pablo compartió con los corintios. Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que cada uno le concedió el Señor. Y vimos los versículos alrededor de este versículo en otra clase, pues que Pablo sembró y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces confiamos que el Espíritu Santo va a producir el fruto que queremos ver con el proyecto final. Esto es todo para esta noche. Como mencioné, voy a poner una captura de pantalla de esta lámina en el grupo de WhatsApp. Esta es una tarea especial. No tiene que compartirlo con su consejero en este momento, pero con su servidor, con mi persona, sí, por favor, por medio de WhatsApp para el día jueves. No tiene que ser una tarea muy pulida. Es simplemente algo por WhatsApp para empezar a pensar en el proyecto final y para que tengamos contacto mientras vamos preparándonos para hacer el proyecto final. También para mañana voy a averiguar cómo abrir un grupo de participación para que los que eh, quieren participar pueden compartir comentarios ahí en este grupo de WhatsApp. Sí, Marco Antonio, adelante. Am, puede ser una hoja Excel, pastor. Perfecto, sí, muy bien. Hoja de puede En ser, una hoja de Excel porque le voy a ir agregando columnas conforme a algunas necesidades que yo estoy viendo ya de antemano, ¿verdad? Y perfecto. efectivamente poner a la parte del prospecto, poner la estrategia que vamos a usar. Ya es un ejercicio mental y espiritual, ¿verdad? Y para poder empezar a orar por ellos. Hago la invitación a todos los compañeros para que podamos ponernos de acuerdo todos y orar por todos los proyectos del grupo, ¿verdad? Como lo hemos visto, una de las estrategias que usó nuestro Señor Jesucristo fue orar, ¿verdad? Y Él nos manda a orar los unos por los otros. Entonces, quiero pedirles enfáticamente, pues, que podemos orar por los proyectos de todos y cada uno de los compañeros que formamos este grupo. Que Dios me les bendiga. Feliz noche. Un abrazo a todos en Cristo Jesús. Amén, Amén. amén, compañero. Muy bien, muy bien. Gracias por esa Sí, puede ser algo recomendación. escrito a mano y tomar una foto, puede ser en WhatsApp, puede ser tabla de Excel, puede ser en Word, lo que sea mejor para usted. Y sí, que estemos en la oración, pues juntos y también en la noche, en la mañana, pensando en los compañeros quienes están haciendo su proyecto. Buen recordatorio, Marco Antonio.
y vemos a Jesús orando, vemos a Pablo orando para que el Señor abriera puertas. Muy bien. Excelente. ¿Otras preguntas, dudas antes de cerrar para esta tarde, esta noche? Muy bien, vamos a orar. Señor, pedimos tu bendición sobre este proyecto final que estamos por hacer. Somos de lugares diferentes, tenemos públicos diferentes y tenemos los desafíos diferentes. Tenemos nuestros propios puntos débiles, pero también estamos emocionados poder participar en la gran comisión. Tú sabes mejor, tú sabes cuál va a ser difícil para nosotros. Tú sabes lo que nosotros necesitamos y tú prometes darnos lo que necesitamos y las palabras que necesitamos en el momento adecuado. Confiamos en ti, pues por nuestra parte no podemos hacer nada. Siga siendo con cada uno de mis hermanos, mis hermanas, los compañeros aquí. Bendice su preparación de la lista y las estrategias para el proyecto final. No estamos haciendo esto para nuestra gloria, estamos haciéndolo para la gloria tuya y para el bienestar de almas alrededor de América Latina. Encomendamos el proyecto y estos pasos que estamos haciendo a tu cuidado. Solamente podemos estar aquí por tu gracia y es en tu gracia pedimos tu bendición sobre esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Feliz noche para todos y bendiciones. Amén. Muchas gracias. Igualmente, que todos descansen muy bien. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga a todos. Para todos. Igualmente, muchas bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias. Esta noche comparto las notas para la tarea y la grabación también. Que todos descansen muy bien.